Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al webinar número 4 de Surlab. Bienvenidos a todas las personas que se han conectado el día de hoy y también que se han conectado a nuestros otros eventos, a nuestros webinars anteriores. Quisiera iniciar la sesión de hoy dándoles una explicación, una breve explicación, una breve introducción a nuestro proyecto Surlab y al trabajo que hemos venido realizando durante este último año, las actividades que hemos desarrollado como parte del proyecto. Nuestro proyecto se llama Surlab, esto es South Urban Research Lab, y está conformado o inicia gracias a la intención de 3 instituciones: la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, la Universidad de Cuenca y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Sus integrantes, bueno, algunos, la gran mayoría estamos aquí, formamos parte de distintas universidades, distintas instituciones. Sin embargo, estamos interesados en estudiar la coproducción del espacio público en barrios populares. El objetivo del proyecto se centra en la capacitación de comunidades en la mejora del espacio público y el entorno urbano en barrios populares. Para esto hemos realizado trabajos en uno de los barrios populares de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. De esta manera, queremos nosotros influenciar las prácticas y las actividades dentro de una comunidad, también influenciar las actividades y el trabajo que están realizando investigadores en distintas instituciones y, ¿por qué no?, también la capacitación a estudiantes en este proceso. Nuestro enfoque es multiescalar y cíclico. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros trabajamos a distintas escalas, desde los residentes de un barrio, pasando por dirigentes comunitarios, líderes comunitarios, universidades y finalmente buscamos tener un impacto a nivel de planificación local, ONGs y por qué no una planificación regional. También es cíclico, no sigue un proceso lineal, sino un proceso de bucle en donde cada actividad que nosotros realizamos a medida que vamos avanzando en el proyecto se ha venido retroalimentando también para realizar una evaluación de las actividades que hemos venido desarrollando. Aquí hay una explicación muy breve de las fases del proyecto y las actividades que realizamos en uno de los barrios populares de la ciudad de Guayaquil, nuestro caso de estudio. Se ubica al sur de la ciudad de Guayaquil. Es un barrio que tiene un origen informal y que con el pasar de los años ha venido consolidándose, tiene un proceso de consolidación hasta encontrarnos al día de hoy con un barrio prácticamente integrado al tejido urbano. Esta es una imagen de cómo fue el inicio de los barrios. Nosotros en Latinoamérica conocemos muy bien esta realidad y cómo en la actualidad se encuentra, como ustedes pueden ver, ya está incorporado al tejido urbano y con un proceso de consolidación bastante avanzado. Voy a avanzar rápidamente en esta explicación para darles a conocer el proyecto. El proyecto, el barrio, tal como muchos otros barrios populares en Latinoamérica, tiene problemas de corte social, de corte ambiental y de corte económico. ¿No? Muchas limitaciones de la población, mucha violencia. Es un barrio que ha sido catalogado como uno de los más peligrosos de la ciudad de Guayaquil y nuestra intención hace un año que comenzamos con el proyecto era trabajar con los líderes comunitarios para que sean nuestro nexo con la comunidad y poder desarrollar actividades. No solamente con el trabajo nuestro, sino con el apoyo de otras personas que están trabajando también en sitios de Latinoamérica, que han participado de nuestros webinars. La imagen que ustedes ven ahora es de Haga Estudio en Venezuela. Y nosotros hemos querido también aprender de esas otras experiencias para poder transmitirlas a nuestro trabajo.
Hemos trabajado en conjunto con el gobierno local, hemos trabajado en conjunto con la comunidad, con los líderes comunitarios, hemos trabajado con los estudiantes de la universidad que nos han acompañado a lo largo de todo el proceso para tener unos resultados como los que podemos nosotros compartir el día de hoy. Hemos desarrollado talleres con la comunidad, talleres que empoderan a la comunidad en la realización y el mejoramiento de su entorno. Con los estudiantes hemos intentado rescatar algunas de las prácticas tradicionales de los barrios de la ciudad, entre esas el comercio informal, el comercio que generalmente se ve en zonas rurales, que se mantiene a pesar de la pandemia y de la globalización, se mantiene hasta el día de hoy en estos barrios. De tal manera que podamos en algún momento nosotros presentar unas intervenciones urbanas que se arman o se desarrollan en conjunto con la comunidad y que son diseñadas por ellos, llevadas a cabo por ellos y a futuro pues van a ser ellos quienes se encarguen de mantener las intervenciones y realizar un correcto empoderamiento de su propio hábitat y su propia gestión. Estas son algunas imágenes de los resultados que hemos obtenido como parte de los talleres que hemos realizado, en donde han trabajado en conjunto artistas internacionales, artistas nacionales, arquitectos, planificadores y la comunidad, hasta llegar a tener este resultado final, en donde sirve como una iniciativa que los pobladores de la comunidad se han encargado de cuidar, de desarrollar y de trabajar en conjunto para mantener el barrio de una mejor manera. Solamente me queda invitarlos a revisar nuestra página web www.surlab.net y que puedan revisar con un poco más de detalle las actividades que hemos hecho, que estamos desarrollando y que vamos a seguir desarrollando a lo largo de este proyecto. Muchas gracias, buenos días. Les doy paso en este momento al arquitecto Ricardo Pozo, quien va a ser el moderador de la sesión de hoy. Ricardo, bienvenido y muchas gracias. Gracias, Félix. ¿Cómo están? Muchas gracias. Un saludo para todos y un agradecimiento también, me uno al agradecimiento de Félix, a todos los asistentes. Estamos ahora ya con 72 participantes de este webinar y que cierra una primera etapa del proyecto. Ya con este cumplimos 4 webinars que hemos tenido diversos invitados relacionados con la temática. Como lo mencionaba Félix, nos han aportado mucho desde diferentes frentes y contextos, ¿no? Ejemplos, metodologías, métodos, casos de estudios similares, e incluso algo muy complicado que obviamente los arquitectos y los que estamos trabajando en este tipo de temas urbanos nos resulta interesante, que es la creatividad para desarrollar este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos como invitada a Stella Schröder. Stella Schröder es geógrafa urbana de la Universidad de Bremen, de Alemania. Tiene una maestría en desarrollo urbano y diseño urbano de la Hafen City Universität de Hamburgo. Perdón, un avión justamente está pasando. Y es actualmente candidata a PhD, disculpen el entorno urbano, pero estamos en la ciudad. Es actualmente candidata a PhD en planificación urbana de la Universidad del Biobío de Concepción en Chile. Ya. Es profesora y coordinadora de planificación. Ya. Ajá. Estás en mute, Ricardo. Perdón, me silenciaron. Por favor, cuando ingresen, apaguen los micrófonos, porque se escucha el contexto, ¿no? Y con investigaciones en planificación territorial sostenible, ciudades para la gente, coproducción de ciudad,
morfología urbana, espacios públicos e intervenciones urbanas de pequeña escala. Es también coordinadora local del proyecto MGI Global Smart Cities Initiative en Piura y coordinador del proyecto InnoSpaces Dynamics of Innovation Ecosystems en Piura, financiado por ProInnovative Perú. Ella fue investigadora también, manager en el SE Project Management, consultora en urbanismo y vivienda en Hamburgo, Alemania, y también ha sido asesora técnica para la Agencia de Desarrollo Alemana, la GIZ, y finalmente es fundadora de Futuro Piura, una plataforma que busca o fomenta la participación ciudadana en planificación urbana en Piura. Yo agregaría, para mí lo más importante, Estela, tuve el gusto de conocerla en un evento internacional y realmente es impresionante el trabajo que ha desarrollado, muy en contacto con comunidades, estimulando o fomentando, poniendo en práctica la participación ciudadana en diseños coparticipativos. Entonces, Estela, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la aceptación de participar en este webinar y traernos tu experiencia, tus casos de estudio y obviamente, más que nada, las iniciativas que hoy en día en las ciudades latinoamericanas necesitamos urgentemente para llegar a estas comunidades más vulnerables y que lo requieren, que muchas veces las instituciones no alcanzan a tocar, se puede decir, o palpar sus reales problemas. Entonces, Estela, sin más que decir, te doy por favor la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, por la presentación. Gracias a todo el equipo por la invitación a este webinar y para darme la oportunidad de presentar un poco del trabajo que estamos realizando acá en Piura. El título de la presentación es Ciudades hechas por los mismos, por los ciudadanos. Y de hecho es una investigación de mi tesis doctoral y en la segunda parte les voy a presentar algunas iniciativas acá en Piura, lo que estamos haciendo con el colectivo que se llama Futuro Piura, que es un colectivo que fundamos después del fenómeno del Niño Costero en 2017 y con la idea de mejorar la participación ciudadana en la ciudad de Piura. Bien, entonces, bueno, voy a empezar. La misma pregunta de siempre. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, sí, sí. Ya, excelente. Bien, entonces, como ya he dicho, el título Ciudades producidas por sus habitantes o por sus ciudadanos. Y en este caso, hablando sobre las estrategias de adaptación y apropiación en el norte de Perú, en Piura. Empezando la presentación con 4 números que me parecen muy importantes y los 4 números definen la importancia de nuestras ciudades, ¿no? Primero, el número 2, porque las ciudades ocupan el 2% de la superficie terrestre, que eso primero parece muy poco, ¿no? Pero albergan alrededor del 50% de la población mundial, en algunos países más, en otros países menos, ¿no? Acá en el Perú tenemos a un 75%, 80% de la población urbana y me imagino que, bueno, en la mayoría, no me imagino, sé que en la mayoría de los países en América Latina estamos más o menos en el mismo porcentaje. También estas ciudades son responsables del 75% del consumo mundial de energía y el 80% de las emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero se genera en las ciudades. Por lo tanto, mirando estos 4 números, si hiciéramos nuestras ciudades un poco más eficientes, podríamos tener un gran impacto global. En este sentido, en la planificación urbana tenemos que manejar muchos desafíos, ¿no? Por un lado, tenemos que gestionar la transformación acelerada que encontramos en las ciudades. Por otro lado, también buscamos o tenemos que dar a la gente un hogar, un lugar para vivir,
Todos tenemos el derecho de vivir en la ciudad, tenemos el derecho a una vida digna, vida digna. También en la ciudad tenemos que equilibrar la desigualdad, como podemos ver en esta foto, y eso es la realidad en muchas ciudades en América Latina y también en otros continentes. También tenemos que reinventar la democracia, algo que hemos visto en los últimos años acá en Perú, en Chile, pero también en otros países, ¿no? También generar espacios públicos para la gente, generar una ciudad para las personas, ¿no? Y reducir los impactos de cambio climático, algo que nosotros hemos vivido acá en Piura en el año 2017 con el fenómeno del Niño Costero, que la ciudad se quedó en un desastre y el río se desbordó y dejó la ciudad totalmente inundada. Entonces, hablamos muchas veces de ciudades inteligentes, lo utilizamos como una palabra de moda, ¿no? Hablamos de ciudades sostenibles, hablamos de ciudades para la gente, pero ¿cuál es la forma realmente inteligente de resolver todos estos desafíos que acabo de mencionar? Y eso sería, bueno, reconocer también la creatividad de las personas y reconocer la ciudad creada por la gente, ¿no? Entonces, obviamente nosotros como urbanistas, como arquitectos, como ingenieros, tenemos el conocimiento técnico, pero la gente o la población tiene el conocimiento local y eso es algo muy importante que tenemos que incluir en nuestros diseños. Y además tenemos que reconocer todas estas pequeñas iniciativas que ya existen en nuestras ciudades, que muchas veces las llamamos como intervenciones informales o algo de informalidad, que en un primer lugar suena como algo muy negativo, ¿no? Pero también podemos aprender de todas estas pequeñas iniciativas y trabajar en conjunto con la población para llegar a soluciones tanto sostenibles, inteligentes, pero también soluciones que cumplen las necesidades de la población local. Hablando, bueno, también de todas de nuestras ciudades, y no solamente en América Latina, también en todo el mundo, podemos ver que las ciudades tienen una vida propia. Tenemos por un lado la planificación, pero por otro lado tenemos, como ya he mencionado, todas estas iniciativas de la población en diferentes partes de la ciudad. Si existe como un espacio vacío, un espacio abandonado, muchas veces la gente ocupa este lugar, se apropia de este lugar y cambia el lugar de alguna manera según las necesidades que tiene. Aunque muchas veces nosotros, y me incluyo como ciudadana, estamos en desventaja con los conflictos y con los planes urbanos, pero sin embargo podemos expresar nuestros reclamos y no somos impotentes. De hecho, tenemos la posibilidad con una acción colectiva, a veces quizás una acción no oficial, pero sí podemos cambiar el espacio urbano y nuestro entorno donde vivimos. Y de hecho, estas cosas no son nuevas, también se relacionan a muchas ideas de Lefebvre, de Debord, de Certeau, que son investigadores en este tema desde hace ya muchos años atrás. Entonces, hay muchas nuevas formas de experimentar la ciudad con un enfoque con enfoques espontáneos, enfoques de flexibilidad y de variabilidad. Y acá en las fotos igual podemos ver que estas iniciativas, ¿no?, existen tanto, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de Australia, del Perú, de Madrid y de la ciudad de donde soy, de Hamburgo, que igual ahí existe esta apropiación del espacio público. Así se puede decir que la gente es la gente que crea una ciudad. Y también esto se relaciona a las ideas de Rudowski, que hablaba de una arquitectura sin arquitectos, ¿no? Una arquitectura anónima de alguna manera y una arquitectura que se vincula a la vida cotidiana. Y
hay diferentes dimensiones. Por un lado, la dimensión técnica, pero también la dimensión social y la relación con el entorno que hace tan importante y tan interesante estas dinámicas, ¿no? También la ciudad tiene un carácter vivo y dinámico y siempre es un resultado de algún diálogo que tenemos nosotros con nuestro entorno físico. Y en todas estas iniciativas y en todas estas actividades y cambios en el espacio urbano iniciado por los mismos habitantes, podemos ver una serie de significados o valores, tanto económicos, ambientales, culturales, estéticos y científicos, ¿no? Y también todos estos significados y valores están de alguna manera relacionados, ¿no? Y eso es lo que podemos ver en todas las actividades. En este sentido, hablamos muchas veces de apropiación, adaptación, pero también del urbanismo táctico, que ya suena un poco más positivo, ¿no? Hablamos de la informalidad, que es algo malo, ¿no? Pero por otro lado, también hay iniciativas que sí nos pueden enseñar cómo crear la ciudad. También tenemos la interacción social, algo que llamamos un urbanismo do-it-yourself, o hacerlo tú mismo, o el urbanismo incremental. Entonces, quizás en vez de hablar de iniciativas o procesos informales, mejor hablamos de procesos no formales, ¿no? Que de hecho ya cambia un poco el panorama. Y podemos ver estos procesos no formales en muchas partes de la ciudad, tanto en la calle, en la vereda, en un parque, en un espacio abandonado, en un espacio vacío, en un borde a un río o a algún espacio natural, abajo de un puente. Bueno, hay una variedad de estas iniciativas. Y muchas veces lo que tienen todo en común es que se ha trabajado a una escala humana, ¿no? Entonces, eso incluye, por ejemplo, bueno, en la escala en un sentido, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos percibir, ¿no? Y se trabaja mucho a este nivel, ¿no? De los ojos, que podemos estar a una ciudad que es más para la persona que para, por ejemplo, el auto o para el uso, para otros usos. En este sentido, también tenemos que considerar que la vida ha cambiado bastante en los últimos años, o en los últimos 2 años, de hecho, con la pandemia. Y surgieron nuevas iniciativas, también iniciativas no formales que podemos encontrar en las ciudades. Y algo también que nosotros deberíamos considerar en la planificación hacia el futuro, ¿no? Por un lado, podemos ver que ha cambiado un poco el uso de los espacios, ¿no? Muchas veces ya no se va a las plazas o a los parques grandes, sino, aunque están en un buen estado, muchas veces utilizamos los pequeños espacios que están cerca de nuestra casa. Y aunque también se mantiene como el cierto distanciamiento, encontramos como eso que los vecinos se juntan mucho más cerca, frente de la casa, en un espacio, en una esquina, ¿no? Y allí surgieron nuevas intervenciones como jardines, huertos, algo que antes sí también existían, pero el número de los huertos y de los jardines que podemos ver en las ciudades y en especial en los asentamientos humanos, es decir, asentamientos que con un origen informal, por ahora ya están más consolidados y todos tienen título de propiedad y forman parte de la ciudad regular en algún sentido. Allí todavía existen espacios vacíos y se usa estos espacios para estos jardines. También podemos ver más emprendimientos, mini mercados, gente que viene con los productos al vecindario para vender y de alguna manera se ocupa el espacio para la venta.
Y también hemos visto un aumento en la venta informal ambulatoria, igual utilizando pequeños espacios en los vecindarios. Entonces, de alguna manera, durante la crisis, hemos visto aún más de esta ocupación, adaptación del espacio público de una manera no formal, ¿no? Entonces, eso creo que es algo bien interesante que podemos incluir en nuestros planes urbanos que estamos desarrollando, elaborando en el futuro. En este sentido, es un poco para introducir el tema, pero ¿qué está pasando en las ciudades y cuáles son las estrategias de adaptación y apropiación en Piura en especial? Y creo que en este caso Piura es un ejemplo para muchas ciudades en América Latina porque comparte muchas características con otras ciudades que están en la costa. Es una ciudad que bueno, primero creo que lo tengo acá, es una ciudad en el norte del Perú, cerca con la frontera, cerca de la frontera con Ecuador. Es una ciudad que ha crecido bastante en los últimos 60, 70 años de una manera no planificada, es decir, con una ocupación del suelo urbano de manera informal y con el tiempo todos estos asentamientos se regularizaron. Sin embargo, todavía se puede hablar de una alta ocupación informal de suelo urbano. Según estudios, hay una informalidad de aproximadamente 60% de suelo urbano con uso informal. Y también es una ciudad que ha crecido mucho por la migración campo-ciudad, ¿no? Como muchos de las zonas de la sierra llegaron a Piura para buscar educación, trabajo, etc. También una característica de la ciudad es que no existen instrumentos de gestión urbana. Es decir, que no hay un plan de desarrollo urbano aprobado. Hay un plan que está en aprobación, pero todavía no hace falta como la aprobación de algunos actores locales. Entonces, por ley todavía no existe un instrumento que ayuda en planificar la ciudad y su crecimiento. Y también, y creo que también una característica que comparte Piura con otras ciudades es la falta de calidad en el espacio público. Algo que sí existe en la ciudad es que hay muchos espacios vacíos. Hay muchos espacios que en algún momento pueden transformarse en un parque o en una plaza, pero muchas veces se encuentran abandonados, con tierra, poca sombra, un elemento muy importante acá en la región, y sin uso. Y también, hablando de todas estas iniciativas de la población en el espacio público, se puede hablar de una ciudad, una post-it ciudad o una ciudad ocasional, que es decir que hay muchas iniciativas y muchas intervenciones, como las podemos ver tanto en la venta de productos, en la instalación de juegos para niños, pero también el tema de los jardines y de los huertos, ¿no? Eso es algo que podemos encontrar en muchas partes de la ciudad. Así caminando un poco por diferentes urbanizaciones, asentamientos humanos y también asentamientos informales o, bueno, todavía sin título de propiedad, podemos ver estas cosas, ¿no? Como una piscina en una esquina instalada por los habitantes. También acá nuevamente los jardines. Aquí podemos ver que la gente no se ve muy bien en la foto, pero hay como un equipamiento para hacer deporte, bancas. También se utiliza el espacio para el estacionamiento. La cancha como un elemento muy importante. Tener mini espacios de reuniones, ¿no? Con sombra, como podemos ver aquí o acá, y también, bueno, el tema de los huertos, que también, si se entra, se puede ver que hay un lugar de compostaje, hay diferentes plantas frutales, ¿no? Entonces, más
que un jardín realmente es un espacio para bueno, la siembra de diferentes verduras y sí, también hierbas, cosas así, plantas medicinales. Entonces, algunos primeros resultados, caminando por las calles, puedo ver o se puede ver que los residentes reclaman los pocos espacios abiertos que existen en la ciudad o los pocos espacios abiertos de calidad. Muchos reclaman el compromiso de la administración pública y se encargan ellos mismos en el embellecimiento y en el uso del espacio. Muchas veces, si estamos en una urbanización más consolidada, se encargan en mejorar este espacio que se encuentra entre calle y vereda, la berma o la berma central. Pero también si no existe vereda, si no existe una calle asfaltada, igual se encargan en mejorar estos espacios tanto en la calle o en la vereda. Muchas veces se delimitan un espacio y se ocupan o se preocupan del mantenimiento del área con sus propios medios financieros. Eso también es un aspecto muy importante porque al final son ellos mismos que invierten en el espacio. También muchas veces hemos visto que los residentes se unen por iniciativa propia, ¿no? Todos se definen un área pequeña adelante de su casa, pero de hecho trabajan en una forma de una junta vecinal, pero no tan oficial, más como un grupo de vecinos. Algunos empiezan y a los demás les parece bien y lo repiten, ¿no? Y agregan mobiliario y mantienen este espacio. También algo bien interesante es que esta producción del espacio público existe en todas partes de la ciudad, no solamente en los asentamientos con origen informal, también lo podemos ver en las urbanizaciones. El uso puede variar dependiendo un poco de las necesidades y de la infraestructura existente. Y los componentes y el uso de material depende bastante del estado socioeconómico de los residentes, ¿no? Y como ya he mencionado que muchas veces la intervención misma y el uso depende principalmente de la consolidación del distrito o del espacio. Si existe una calle, si existe una berma, si existe una vereda o no, si hay una propiedad bien definida o no tan definida, ¿no? Entonces, podemos ver cómo estos espacios de embellecimiento, espacios para reuniones, espacios de comercio también que están ocupando espacios públicos, poniendo un mobiliario fijo, también no solamente con algunas bancas que se pone durante el día, sino también un mobiliario de cemento, ¿no? O algo más consolidado. También podemos encontrar estos espacios de recreación o de deporte y como ya he mencionado, el tema de jardines y huertos es algo que ha ganado bueno, mucha importancia, ¿no? En los últimos meses, pero antes también existía. Entonces, es parte de mi investigación entender toda esta variedad de las prácticas informales, cómo se forman, cómo crecen y cuáles son las dificultades que se encuentran con estos espacios o que encuentran los vecinos en la implementación de estos espacios. Entonces, aunque sí existían como algunos intentos de explicar estos procesos, desde algunos estudios de Solá Morales, de Busquets, no se ha hecho mucho para comprender los procesos generativos de estas formas urbanas informales, no formales, ¿no? Y también hablando un poco de la forma de estos espacios y de su desarrollo, hay como muchos estudios sobre la morfología urbana, pero mucho sobre la tipología del edificio y muy poco estudios sobre el espacio público, ¿no? Entonces, la idea es introducir un nuevo conjunto de dinámicas analizando la relación de la morfología, de la forma de la ciudad con el espacio público producido de manera informal, desarrollar una
comprensión de la dinámica espacial y también social de los espacios producidos, qué podemos aprender de estos espacios, y en este sentido contribuir a un debate de ver estos espacios también como una oportunidad para reconocer diferentes formas de pensar sobre la ciudad. Entonces, en este sentido, ver estos espacios no solamente como algo malo, algo informal, algo sin licencia de construcción, algo quizás que nosotros podemos aprender y ojalá en algún futuro podamos incluir estos espacios en los planes oficiales. Entonces, también comenzar a ver el urbanismo informal no solamente como una forma de acciones cotidianas, sino también como una posibilidad de ampliar nuestra idea sobre la ciudad y nuestras ideas antiguas de cómo construir y cómo planificar ciudad, sino también intentar de incluir estas posibilidades. Así, el objetivo general es identificar los diferentes tipos y comprender la forma y también los usuarios, cómo se usan estos espacios, cómo se transforman, cómo se expresan y cómo dan significados a un lugar, ¿no? Y también no solamente entender su lógica, sino entender la génesis. En este sentido es cómo se desarrollan, cuál es la motivación de los vecinos, cómo los vecinos quizás tienen una visión de este espacio para el futuro, ¿no? Entonces no es solamente la implementación el día de hoy, sino piensan ya, ok, me gustaría hacer tal cosa, me gustaría ampliar el espacio, etc. Entonces entender eso y también bajo viendo un poco la situación en que nos encontramos, que la pandemia nos obliga a estar más en casa, la pandemia realmente influye a la motivación y a las decisiones que toma la población en esta ocupación del espacio público. Y finalmente me gustaría ver si podemos quizás hablar de una nueva vernacularidad, ¿no? Entonces, hablando como de estos espacios cotidianos con materiales locales y cómo podemos usar el término vernacular o vernacularidad para estas cosas que podemos ver, estas iniciativas que podemos ver en las ciudades. En este sentido, se analiza todas las intervenciones en la ciudad en diferentes ubicaciones, tanto en la vereda, en la berma, en la calle, en un espacio que muchas veces se encuentra en paralelo a la calle, un espacio recreacional, aunque quizás ya existe un parque, los vecinos se organizan para agregar algunos elementos o para cuidar una parte o para poner un huerto comunitario. Y también, bueno, obviamente se está viendo los espacios vacíos. En este sentido, la idea es analizar las intervenciones que se realizan en el espacio público. No estoy viendo el lote privado y tampoco, bueno, algún terreno que tiene propietario, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros entendemos del espacio público. Así, entendiendo un poco estas lógicas de la producción informal, tenemos que entender primero las lógicas de la producción formal, ¿no? Entonces, en un proceso regular, si hablamos de la creación de un espacio público, generalmente tenemos un plan de uso de suelo. Y luego hay una lotización, ¿no? Entonces hay un terreno, se lotiza, se urbaniza, y en el mismo momento de la construcción, la empresa, la misma ciudad se preocupa en la implementación del espacio público y generalmente la ciudad mantiene este espacio público, ¿no? Con los impuestos, con ingresos que tiene la municipalidad, financian el mantenimiento. En la producción no formal o informal, esta lógica es diferente, ¿no? Como dije, que esta producción
existe tanto en las urbanizaciones planificadas, pero también en los asentamientos con origen informal, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en la ciudad planificada tenemos el plan de uso de suelo, tenemos la lotización, tenemos la urbanización, tenemos la construcción y recién después la gente empieza en la producción del espacio público, en implementar algunas cosas en el espacio fuera de su casa. Y también ellos mantienen este espacio. Eso es muy importante que ellos mismos cuidan. En la ciudad irregular o de origen informal, muchas veces tenemos la lotización, pero no se llega a una urbanización, es decir, como antes de tener como las redes de servicios básicos, tener una buena infraestructura vial, ya se construye, ¿no? Y muchas veces se construye en autoconstrucción, ¿no? Entonces los vecinos mismos se preocupan en la construcción de su vivienda. Y de allí, después y durante la construcción de la vivienda, la gente hace este paso de la producción del espacio público. Y con la producción del espacio público, con la implementación de las actividades o de algunas intervenciones, se crea una comunidad de alguna manera, ¿no? Entonces están haciendo este paso del espacio privado al espacio público y bueno, ellos mismos también se encargan en el mantenimiento. Y este paso no siempre, no siempre se llega a una urbanización, ¿no? Muchas veces sí, con el tiempo, en algunos países, los asentamientos informales se regularizan, la gente tiene título de propiedad, etc. Pero también en otros países puede ser que estos asentamientos se quedan en la informalidad para siempre, ¿no? Entonces, este último paso de la urbanización a veces podemos considerarlo, a veces no. Viendo también estos modos de la producción en el espacio, podemos ver que por un lado existe mucha esta intervención en un espacio totalmente vacío, ¿no? Entonces se crea o se diseña un nuevo espacio en un lote abandonado, un lote sin uso, un lote que quizás o una manzana que quizás en algún otro momento debería funcionar como parque o como espacio de recreación, pero todavía no tiene ningún uso. Entonces allí se diseña un espacio totalmente nuevo. Pero también podemos ver que ya existen espacios recreativos y la gente utiliza un pequeño espacio, ¿no? Como por ejemplo una esquina o algún lugar sin uso, pero dentro de un espacio existente. Entonces eso llamo en inglés inserting, ¿no? Es como insertar algo en algo ya existente. Y también, por otro lado, lo que podemos ver muchas veces y más en urbanizaciones más consolidadas es incluir algo pequeño en el entorno o en la fábrica urbana existente. Y ahí voy mucho lo que es mejorando la berma o poniendo un pequeño espacio para reuniones o también el comercio, ¿no? Que muchas veces utiliza como un espacio vacío sin uso, pero ya en un asentamiento o en una urbanización bastante consolidada. Entonces, podemos ver también diferentes usos socio-recreativos, medioambientales y socioeconómicos, lo que ya he mencionado, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, un espacio recreativo o una cancha. Una cancha muchas veces es mucho más que el espacio para jugar fútbol, ¿no? También es un espacio para conocer gente, para descansar, también para tener espacios para reuniones con la comunidad, etc., ¿no? También, bueno, en el uso medioambiental va mucho el tema de los huertos y jardines o también en el embellecimiento de la ciudad. Generalmente estos espacios están cerca de la vivienda porque de alguna manera hay una persona en concreta que se preocupa de este espacio.
Y también, bueno, tenemos los comercios o también talleres locales, ¿no? Entonces, muchas veces lo que he visto, y aún más con la pandemia, que la gente tiene su propio taller fuera de la casa, puede ser en un antejardín o también por el otro lado de la calle, cerrando un pequeño espacio, poniendo incluso un candado, ¿no? Entonces, privatizando el espacio público para estos talleres o incluso puede ser una ampliación de la propia vivienda, ¿no? Por ejemplo, a veces las familias son grandes, no hay mucho espacio en la vivienda, entonces se utiliza este espacio para poner para colgar la ropa o para tener un almacén o para poner cosas que no se necesitan, ¿no? De alguna manera. Así, el proceso de mi investigación fue el siguiente, tener a través de una técnica de minería o un data mining, hacer un análisis de datos exploratorio. Entonces, en este sentido fue algo analizando mapas, analizando estadísticas, analizando relaciones entre diferentes características de estos espacios producidos, ¿no? Entonces, en un primer lugar, empecé con una representación de diferentes mapas, luego haciendo algunos mapas mentales para ver qué pasa si los vecinos ponen una banca o qué pasa si los vecinos ponen algún otro elemento o sombra. Cambia el sentido del lugar, ¿no? Cambia el uso del lugar, cómo estos espacios se dividen de alguna manera. Hay una estructura en donde hay un lugar donde siempre ponen el mobiliario, hay un lugar donde, cuál es la relación del espacio con el entorno urbano. Y ahí analizando diferentes patrones, ¿no? Como diferentes parámetros y atributos para llegar a entender los patrones de estos espacios. Y de allí hacer, bueno, una descripción de algunos, bueno, de estos patrones y luego hacer un catálogo con la descripción de tipos. Entonces, de allí quiero hacer como este paso de un patrón a un tipo, ¿no? Entendiendo la forma del espacio. He trabajado en diferentes sectores de la ciudad de Piura, tanto como de algunas urbanizaciones planificadas, asentamientos regularizados y también asentamientos todavía en un proceso de regularización. Y así tener como una imagen, de hecho, algo que refleja toda la ciudad de alguna manera. Entonces intentaba de estructurarlo de esa manera. Entonces, en este estudio de un mapeo, he mapeado 500 espacios producidos de manera informal en los diferentes asentamientos o urbanizaciones de la ciudad, como lo podemos ver aquí. Todos estos espacios, esto ya se puede ver la forma, son espacios pequeños, espacios más grandes, espacios medianos, ¿no? Que tienen una forma larga, redonda. Hay como diferentes geometrías de esa manera, pero siempre algo que podemos llamar la creación, insertar o agregar a un espacio. De estos tres, lógicas, como la menciono. Luego, he analizado, como ya he mencionado, todas las características de un sentido, cuáles son los atributos físicos de estos lugares, cuáles son los atributos de equipamiento de estos lugares, cuáles son los atributos funcionales, en un sentido, qué función tiene el espacio, y cuáles son los atributos constructivos. He trabajado con algunas herramientas de mapeo que me han ayudado en tomar el punto del lugar, del espacio mismo y también sus características. De hecho, empecé con estas herramientas de mapeo que son gratuitas, que funcionaba bastante bien, pero luego después de caminando por todos los barrios y la gente me miraba un poco como extraño, como que ¿qué hace la chica? ¿Por qué está tomando fotos? ¿Por qué está anotando características? Al final he trabajado con fotos nomás y con la ubicación de
de la foto, ¿no? Que en el celular ya muchas veces podemos tener la ubicación, las coordenadas junto con la foto, ¿no? Eso ha ayudado y luego en casa he hecho como todo el levantamiento de la información. Entonces, incluso una vez han llamado la policía porque pensaban que quiero como... quiero saber cómo entrar a la casa porque he tomado la foto de la berma y del espacio público y fue como algo interesante. Bien, he preparado la información, luego el mapeo. Toda esta información se encuentra en un sistema de información geográfica, en tablas dinámicas y luego he empezado con la clasificación. Estos son todos los espacios con todas las características que tienen, ¿no? Entonces, analizando todo eso, para luego finalmente llegar a un mapa mental que me ayuda a entender todas estas relaciones y entre las características que tienen los espacios y dónde se encuentran, ¿no? Y qué función tienen. Entonces, de esta manera, con la ayuda de este mapa mental, he podido identificar 6 primeros patrones que me ayudaron a entender, ok, así es el espacio producido. Estos son los patrones identificados, son los 5. He trabajado con un Excel, entendiendo, ok, esta es la característica que tiene, pero también podemos ver que algunos espacios comparten características, ¿no? Y eso es algo interesante en la morfología o en la creación de tipos, que no se puede decir, no funciona como en la biología, que tenemos una línea clara, ¿no? Que no tenemos, o lo que Christopher Alexander habla de las ciudades no son árboles, ¿no? Entonces son como elementos que se relacionan, ¿no? Y así también el espacio público. No podemos decir, ok, si tiene este tamaño, si tiene este mobiliario, tiene este uso. No, no es tan fácil, ¿no? De hecho, hay una sobreposición y relación entre todas estas características. Y luego de eso he hecho una prueba para ver, ¿eso realmente funciona? ¿Puedo aplicar esta herramienta para la categorización del espacio público informal? En proceso todavía estoy analizando todos estos diferentes patrones en relación con su entorno urbano. ¿Cuáles son los patrones que encuentro más en una urbanización planificada? ¿Cuáles son los patrones que encuentro más en un asentamiento humano o en un asentamiento informal, ¿no? Entonces, con estos mapeos en este sistema de información geográfica, eso me ayuda bastante en relacionar el tipo o el patrón con el entorno. Y también, bueno, estos son algunas fotos de mis recorridos. Por ejemplo, esto es embellecer, ¿no?, el espacio, aunque en un futuro acá debería estar la vereda, ¿no? Entonces está ocupando un espacio fuera de la casa para su jardín. Bonito es, pero igual si el asentamiento se va consolidando, aquí se va a construir la vereda. También, bueno, los antejardines en un espacio fuera del propio lote, ¿no?, ocupando nuevamente el espacio público. También interesante tener estos espacios pequeños de reuniones que podemos encontrar, los jardines, y interesante también es eso de poner un cerco en una puerta, y en muchos casos he visto el tema del candado, ¿no? Entonces, no todos tenemos acceso a este espacio. También aquí, ¿no?, un multiuso de alguna manera, utilizando el espacio para colgar la ropa, pero igual para hacer, bueno, para tener un jardín y también para ofrecer algún servicio, ¿no? También, bueno, la cancha, como ya he mencionado, que muchas veces se usa materiales de reciclaje, y también los lugares recreativos con espacio para sentarse, juegos de niños, etc. Entonces, ahora, de hecho, actualmente me encuentro en una fase que quiero entender cómo la gente usa el espacio,
cómo camina en el espacio, ¿no? Entender un poco esto y cómo cambia el espacio con el tiempo. Eso, de hecho, es bastante difícil porque muchas veces los espacios son tan pequeños que no se puede verlos en Google Earth. Así, mi trabajo depende bastante de algunas fotos que quizás tendrán los vecinos, o el Google Street View a veces también ayuda, pero tampoco llega a todos los asentamientos de la ciudad. Y también en proceso es entender los beneficios de estos espacios y la motivación de los vecinos, ¿no? ¿Por qué quieren tener un espacio como un espacio verde o un espacio recreativo, ¿no? Y por qué ellos mismos se encargan en vez de esperar hasta que la municipalidad lo haga, ¿no? Entonces, muchos dicen que quieren mejorar el medio ambiente e incluso muchos nos comentaron que con plantas y con bueno, tener más espacio como jardín ha cambiado el clima, hay menos inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces va mucho por este lado que realmente quieren cuidar el medio ambiente y ahora aún más con la pandemia. Muchas veces fue algo que se empezó de alguna manera pequeña y luego se ha mejorado el espacio y ampliado. Y como podemos ver acá que la mayoría de los vecinos con un espacio implementado tienen un objetivo. Entonces, hay una visión para mejorar el lugar, ¿no? Todos ya saben como eso es lo que quiero y poco a poco invierten dinero para lograr eso. Bien, entonces, analizando todo eso a la práctica, ¿no? Hemos aprendido cómo los vecinos cuidan el espacio, cuál es la motivación, cómo usan el espacio, etcétera, cuáles son las características. Y nosotros con el colectivo de Futuro Piura, junto con, en algunas ocasiones, con la universidad y con la municipalidad, aceptamos este desafío y trabajamos en una ciudad más para la gente. Ahí vamos bastante, bueno, por la idea de Jane Jacobs, ¿no? Que dice que la ciudad es de todos, pero igual tiene que ser construida o diseñada de todos, ¿no? Y tenemos que involucrar a la gente. Y no hay ninguna lógica, ¿no? Que la gente tiene que hacer la ciudad y es ella o la gente que modifica, ¿no? Y que diseña la ciudad y no los edificios. En este sentido, nosotros tenemos diferentes necesidades aplicadas al satisfactor ciudad, ¿no? Por un lado, tenemos la necesidad de recreo, de protección, de entendimiento, de identidad, de libertad, ¿no? Pero también tenemos una necesidad y quizás no quiero decir que es la necesidad más importante, pero es la necesidad que incluye todas las otras necesidades que tenemos, que es la participación. Y como dije al principio de la presentación, todos nosotros tenemos el derecho de un buen gobierno, de un buen espacio, de una buena ciudad y también de una vida adecuada y digna, ¿no? También, por otro lado, tenemos responsabilidades. También tenemos la capacitación de tomar decisiones y tenemos la capacidad de gestión, como lo hemos visto en todos estos ejemplos. Podemos entonces compartir, decidir y asociarnos para co-crear responsabilidades y co-crear la ciudad, ¿no? Pero siempre con este elemento de la participación. Si desde el sector público o del sector privado queremos incluir a la población en estos procesos, hablando de participación, existen diferentes instrumentos, ¿no? Y hablando de una escalera de Einstein que nos muestra el nivel de la participación, podemos decir, bueno, ya informamos a la población lo que está pasando y así participan, ¿no? Eso también es un nivel de participación, pero un nivel muy bajo. Pero también podemos consultar a la gente cómo quiere el espacio. Y creo que la forma más participativa es involucrar a la gente en todos los procesos. Entonces, con lo que hemos aprendido, podemos ver que la gente sí puede
co-crear y co-construir, ¿no? Entonces, eso sería el momento que el sector público y la ciudadanía en este momento puede trabajar en conjunto, ¿no? Y con nuestro laboratorio urbano de participación ciudadana y placemaking que tenemos acá, buscamos justamente eso, ¿no? Como un colectivo, no somos ONG, buscamos una visión urbana de los ciudadanos de Piura para Piura y justamente tenemos esta visión de vincular, de cerrar esta distancia que tiene muchas veces la municipalidad o el sector privado, público con la población, ¿no? Entonces muchas veces no hay mucho contacto, ¿no? Los vecinos reclaman, la municipalidad decide, pero lo que falta es el diálogo. Y no hablo solamente del sector público, igual de los vecinos se puede empezar con intervenciones de bottom-up, ¿no? De hacerse escuchar de alguna manera. Entonces es un acercamiento de ambas instituciones o personas, o de ambos lados. Entonces, nuestra visión es crear ciudades con espacios públicos, que Piura en algún momento se define por sus espacios públicos y por sus calidades que tiene, y que Piura, en palabras de Jan Gehl, sea una ciudad como una buena fiesta, ¿no? Como la ciudad es tan bonita y tan buena que nadie quiere irse y todo el mundo quiere vivir en la ciudad. Eso es nuestra visión. Trabajamos en este sentido con diferentes herramientas, con diálogos con la comunidad y con actores relevantes, con un desarrollo participativo para involucrar a la comunidad en todos los procesos y con una producción de resultados a través de actividades y transformaciones. Y en todos estos procesos nosotros nos orientamos a los 11 elementos o principios de placemaking, que, por ejemplo, siempre entendemos que la comunidad es el experto del entorno local, ¿no? Nosotros ya sabemos, tenemos el conocimiento técnico, pero ellos, la comunidad es el experto en este sentido y sabe mejor lo que quiere, ¿no? Creamos lugares, no solamente diseños, ¿no? Buscamos aliados, tanto en la municipalidad, pero también en las juntas vecinales, con empresas, etc. Antes de empezar con un diseño, observamos mucho el lugar, ¿no? Queremos entender cómo funciona, como lo hemos mostrado en el trabajo de investigación que estoy realizando. Empezamos con algo pequeño y con el tiempo eso puede ampliarse, ¿no? Puede consolidarse, pero mejor implementar algo rápido y barato y luego, bueno, si funciona bien, cambiar a materiales más sólidos. Muchas veces escuchamos, eso no se puede, no hay dinero, no funciona, pero igual creo que es muy importante seguir, ¿no? Y como dije, que aunque con algo pequeño, igual intentar de hacer un cambio. Entonces, en este sentido, bueno, los principios de placemaking dicen dinero no debería ser el tema principal, aunque siempre se necesita un pequeño presupuesto. Nosotros no tenemos financiamiento, entonces dependemos bastante de donaciones, o también junto con los vecinos organizamos algo que acá en Perú se llama cevichadas, polladas, ¿no? Para recolectar fondos para la construcción del espacio público. Y algo muy importante en todo nuestro trabajo es que el trabajo nunca termina, ¿no? Entonces, no terminamos con estos procesos participativos, con la implementación de un espacio público y luego nos retiramos. Generalmente siempre intentamos de mantener el contacto con la comunidad y también después de un tiempo ir y mejorar o hacer alguna actividad en el espacio. Así hemos empezado el trabajo primero con un sondeo de ideas, ¿no? Primero, antes de trabajar con la comunidad en un lugar específico, hemos recolectado las ideas que tiene la población para su ciudad.
hemos estado en la Plaza de Armas y en otras actividades, festivales, y luego publicamos este libro que es una visión urbana de los ciudadanos de Piura para Piura, con todas las ideas que tiene la población para su ciudad. Y como pueden ver que nos apoyó la municipalidad en la elaboración de este libro, entonces ellos ya tienen el libro en su escritorio y ahora también es un poco labor de ellos de trabajar con estas ideas. Hemos organizado después de la publicación del libro o en paralelo en diferentes workshops, porque ya entendiendo lo que quiere la población se puede trabajar o se puede estructurar mejor el trabajo, ¿no? Hemos organizado workshops participativos, proyectos también construidos como parques y también activaciones urbanas como una caminata de Jane Jacobs o como una activación de un paso peatonal, etcétera, como también lo hemos visto en algunas fotos de otros lugares. Bueno, también siempre trabajando a escala menor, con menos inversión económica, algo fácil de ejecutar, crear confianza con y entre los vecinos y crear así una población más participativa, porque también tenemos que entender que no somos participativos así nomás, es algo que nosotros tenemos que aprender también, ¿no? Si alguien nos pregunta muchas veces al principio mostramos desinterés, ¿no? Y poco a poco también es este proceso de aprendizaje, cómo expresar mis ideas, cómo involucrarme en diferentes procesos. Bueno, estos son algunas fotos de nuestras actividades, el mapeo, actividades de cómo diseñar espacios públicos. Trabajamos también junto con la población en la ejecución del espacio, ¿no? Bueno, trabajamos con maquetas, etcétera, etcétera. Y estos algunos resultados, eso fue el primer parque que hemos inaugurado en un asentamiento humano acá en Piura que se llama Santa Julia, que de hecho es bien bonito porque ahora ya pasaron 3 años y podemos ver que la población se ha apropiado, ¿no? Y ahora el lugar ha cambiado bastante, se ha agregado otros juegos, incluso una pérgola, un sol y sombra, algunos vecinos empezaron a sembrar tomate, entonces ahora es un espacio bastante vivo, ¿no? Y incluso los vecinos nos comentaban que ahora el lugar es más seguro, ¿no? Porque hay más movimiento. Este es otro espacio que fue la idea de construir un lugar cultural con un escenario acá y también por un lugar de juegos. Y como pueden ver, todo con materiales de reciclaje o de la zona. Y también no hemos parado nuestro trabajo durante la pandemia. Afortunadamente existen diferentes herramientas digitales que nos han ayudado en seguir con el trabajo con la población y también junto con el sector público. Y por último, actualmente nos encontramos en otro proyecto, ya podemos regresar a la presencialidad de alguna manera, a un contacto nuevamente con las personas y eso es también, bueno, una transformación de un parque que luego ahora es un espacio bastante abandonado, pero los vecinos quieren darle un cambio y en esta ocasión tenemos el apoyo de la municipalidad y también de una empresa privada que está justamente acostado que quiere apoyar un poco con la compra de materiales y con la construcción. Bien, y con eso termino. Muchísimas gracias y bueno, creo que todos, la ciudad somos nosotros, ¿no? Y nosotros deberíamos también considerar o empezar de entender qué es lo que podemos hacer en mejorar nuestro entorno, ¿no? Y no importa qué pequeña sea la intervención, cada planta, cada árbol, ¿no? Puede mejorar el entorno urbano y nuestra vida. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Estela, muy interesante tu presentación, te felicito por realmente es un ejemplo
es una opinión de un proyecto que tiene una estructura bien definida en cuanto a la parte teórica, la parte metodológica, con excelentes resultados y que se ve, y más que nada lo más importante, ¿no? Está realmente contribuyendo a reflexionar cómo se producen estos espacios, la apropiación y la adaptación de los espacios públicos por la gente, para la gente, ¿no? Que es algo que realmente necesitamos mucho en una ciudad como Piura, en el norte de Perú, que no es una ciudad grande, gigante, no es una metrópoli, sino que es tal vez, son estas ciudades pequeñas o intermedias que son las que realmente necesitan urgentemente ese tipo de estudios y apoyos, ¿no? Entonces te felicito por tu labor, por tu trabajo y por estar cerca de la gente que es lo que necesita, ¿no? Es admirable realmente. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas, comentarios, opiniones por parte del público. Pueden hacerlo por escrito, por medio del chat, o directamente pueden pedir la palabra y asimismo preguntarle directamente a Estela. Entonces, el piso, o bueno, el espacio es de ustedes, por favor, aprovechen y conversen o pregunten a Estela cualquier duda o comentario que tengan. Creo que hay una pregunta en el chat. Ah, ya, perdón. Bueno, tenemos una pregunta. Excelente presentación y un proyecto realmente admirable de Jorge Antonio No pueden ver, es Álvarez. un mensaje solo a mí. Ah, ok, Daniel. sí. Sí, Por no favor. lo he visto, que es una pregunta solamente privada. Bueno, dice que en los barrios, en áreas urbanas, viven procesos o hay una densificación en altura en diferentes ciudades. Y los tejidos sociales existentes se pierden y los nuevos vecinos en edificios viven desconectados de los otros vecinos y del barrio. La participación se limita a WhatsApp. ¿Y qué estrategias sugieres, o yo sugiero, para activar el barrio y generar sentido de pertenencia y comunidad? Buena pregunta. Bien, un poco algo que hemos hecho en el mes pasado. He estado en los Estados Unidos. No hay mucha densificación en altura, pero también existe como una... en la ciudad donde estaba, que no hay mucha conexión entre los vecinos. No se habla mucho, no se usan mucho los espacios públicos. Algunos sí se conocen, pero no hay como este sentido de comunidad. Y también hemos visto que hay muy poca gente en la calle. Es que acá en Perú la vida, o al menos en Piura, tenemos un clima que nos obliga a estar fuera de la casa a veces porque hace mucho calor adentro, que la vida urbana se encuentra en la calle, pero en otros países muchas veces no es así, ¿no? Entonces vivimos como más, bueno, en isolación. Entonces lo que hemos organizado allí, y por eso voy a la experiencia de los Estados Unidos, que hemos organizado un festival del barrio, como en la calle. Hemos hablado con la municipalidad, con la misma ciudad. Hemos cerrado algunas calles y hemos organizado algunas actividades invitando a toda la población, ¿no? Como por ejemplo mejorando la berma con un guerrilla gardening, como urban gardening. También hemos hecho como actividades de origami, poniendo como ideas para la ciudad y creando flores de origami y poniendo estas flores en diferentes partes del barrio. Hemos trabajado con virtual reality, con actividades de mapeo para involucrar a estas personas y para crear este sentido, ¿no? Bueno, fue el primer festival que se ha organizado, pero sí hemos logrado hemos logrado tener la participación de algunos vecinos, ¿no? Algunos se acercaron, miraban, porque estábamos allí presentes, ¿no? Es como que no fue posible de evitarnos, es que tuvieron que pasar por nuestras actividades de alguna manera. Y el feedback ha sido bastante positivo, de hecho. Entonces, eso quizás es una posibilidad de
crear comunidad en estos barrios, tener festivales en el mismo, vecindario, ¿no? En la misma calle, en la vereda, etc. Y así poco a poco, también para que las personas se conozcan, etc. Y también muy importante es tener alguna actividad hablando de la escala humana, ¿no? Teniendo como un primer piso con... porque muchas veces si construimos en altura nos olvidamos, ¿no? De lo que está pasando en la calle. Entonces, crear algo en esta escala, si salimos del edificio, teniendo como alguna actividad alrededor que nos invita a utilizar este espacio urbano, ¿no? Necesitamos estas invitaciones, si no, no lo hacemos, ¿no? De voluntad propia muchas veces no. Pero si la ciudad nos invita, la planificación nos invita, sí, cambiamos también nuestras costumbres de alguna manera. Gracias, Estela. Tenemos otra pregunta de Miriam Díaz Osorio. Muchas gracias por tu trabajo y el gran esfuerzo que hacen. Quisiera preguntarles, ¿cuáles son las estrategias para la vinculación de la comunidad en los proyectos estatales? ¿Existe un modelo de participación efectiva o ha sido una constante lucha desde las organizaciones de base? Sí, bueno, creo que algo muy importante en esta como estrategia quizás es crear confianza, ¿no? En un primer lugar. Es como muchas veces antes de empezar con el trabajo caminamos por las calles y a mí me ven desde lejos y me reconocen muy rápido. Quizás eso tanto es una ventaja y una desventaja. Pero eso ha ayudado bastante de ganar la confianza y no ir a hacer alguna actividad, retirarse y regresamos en medio año, ¿no? De hecho, es muy importante esta continuidad a las actividades. Eso un poco como estrategia. También, hablando un poco con los proyectos estatales y nosotros como colectivo, muchas veces vamos primero nosotros solos para no escuchar todas las quejas, ¿no? Porque también va un poco así que si se involucra la municipalidad, ya, pero tienen que hacer eso, tienen que limpiar, tienen que recoger la basura. Pero eso es, en este momento es importante, pero para el proyecto nos enfocamos más como en una sola activación. Entonces, vamos y así ganamos la confianza y poco a poco involucramos también a los actores del sector público, ¿no? Entonces, y creo que, siempre es importante de dar oportunidades de la participación, ¿no? Claro que a través de las redes sociales se puede informar, pero también, en todas las si hay algún proyecto hay que ir a informar a la población, aunque parece quizás pesado, ¿no? De informar como miles de veces y decirlo miles de veces, pero eso es la estrategia, ¿no? Y así a veces tengo una lámina en mis presentaciones que es la evolución de una persona participativa, ¿no? Como ya he mencionado, que es el desinterés al principio, luego ya muestra un poco de interés y poco a poco ya se transforma en una persona que ya quiere participar y tiene opinión propia, porque también es algo complicado, ¿no? Si nunca hemos expresado nuestras ideas, a veces nos hace muy difícil de formular, ¿no? Eso, o qué es lo que tenemos en mente, cómo podemos explicar eso. Creo que eso es muy importante en todos estos procesos. Y siempre, seguir con los trabajos, ¿no? Y no olvidar o no hacer algo y ya, chao. Creo que eso. Claro. De ahí también quisiera hacer una pequeña observación de todos los que estamos aquí presentes. Félix y yo como coordinadores, pero también tenemos a Victoria Bastidas, que ha estado con la cámara encendida todo el evento. Y realmente, Victoria, muchas gracias por participar y formar parte. No sé si tengas alguna duda o pregunta, creo que te has ganado ese derecho. O comentario. O comentario, cuéntanos de dónde eres para
porque me admiro mucho que has estado todo el tiempo muy atenta a la presentación y con la cámara encendida, que normalmente cuando estamos en estos eventos académicos, es difícil eso, ¿no? Entonces, agradecerte tu atención y, por favor, si tienes alguna duda, pregunta o comentario. Ya, sí, bastante. Buenas tardes. Primero, saber si es que es posible que nos comparta la presentación, porque yo intenté copiar algunas cosas, pero realmente la información pasaba muy rápido y también sé que queda grabada la charla, entonces si es que luego podríamos como ir viendo nuevamente la charla, porque hay información que se mezcla entre teórica y cómo esa teoría se ha ido aplicando al proceso, entonces como que volver a verlo un poco. Y número 2, no sé si en Piura sea como pasa en muchas poblaciones, en muchos barrios y marginales de Guayaquil. Yo soy de la ciudad de Guayaquil. Y aquí la realidad de los barrios marginales es que surgieron por decisiones políticas. Fueron los mismos políticos los que importaron población y la colocaron en sitios externos de Guayaquil para obtener más votaciones o tener, bueno, el problema con esto es que además de que esto fue una manipulación, que yo vi que al principio tocó el tema de la democracia, reinventar la democracia, porque siempre que las personas sean números para que alguien se posicione, van a seguir siendo utilizadas así. Pero bueno, una vez que ellos funcionan, estas personas como votos, existe otra cosa terrible en estos espacios en Guayaquil. No sé si en Piura sucede igual, por eso lo pregunto. Y es que se vuelven zonas de mafiosos. Literal, cada barrio de Guayaquil pertenece a un mafioso con su banda armada particular. Peligrosísimos. Y luego, evidentemente, la pobreza en la que viven las personas allí va generando microprocesos como igual de ladronzuelos, de gente que como no tiene otra alternativa, termina en ese mismo mundo. Entonces está desde el gran mafioso hasta los pequeñitos que están robando en las esquinas y se reproduce esto con una... Entonces es difícil ingresar a estos barrios en Guayaquil. Yo viviendo en Guayaquil es difícil ingresar porque no son nuestras mismas lógicas. Es decir, yo aquí en Urdesa no tengo la capacidad de comprender cómo funciona el mundo allá atrás, ni siquiera quién. Parece que hay problemas con la señal. Que está súper cerca, peor en la policía tiene miedo de entrar a veces, en algún. ¿Aló? Sí, te escuchamos entrecortado un poco. Solo al final se escuchó un poquito entrecortado. Ya, pero en todo caso la pregunta sería, por una parte, ¿tienen ustedes esta misma realidad? Y si en caso la tuvieran parecida, ¿cómo hicieron para lidiar con eso? Porque yo he intentado ingresar a barrios, lo he hecho en algunas ocasiones, pero he salido de allí porque se sale de control. El tema de mantener la integridad personal se vuelve ya un riesgo demasiado grande. Y creo que una última cosa en relación a las plantas es que gran parte, si no el 100% de las poblaciones que invaden estos terrenos informales son gente que viene del campo. Entonces es evidente que lo que van a querer tener es una plantita que les recuerde a ese campo. Y es por eso que ellos se toman y privatizan el espacio público para poner estos pequeños huertos o jardines. Entonces, una de las cosas más bonitas de su presentación es que cómo tomamos esta forma en la que ya ellos están construyendo el espacio público para proyectarlo a posterior. Entonces, pensar que en el futuro la decisión política no debe ser poner allí una vereda, sino efectivamente repletarlo de verde, que sería lo más cercano a llevarlos a ellos a una realidad amable o a una cosa cercana. Perfecto, gracias. Gracias, sí. Victoria. Estela, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho sí, por eso es como aprender también, ¿no? Como ellos quieren, o como estas poblaciones quieren a su ciudad y no pensar como en nuestras ideas de
de planificación, todo lo que hemos aprendido de la teoría, ¿no? Entonces, es como tener el conocimiento técnico, pero entender este conocimiento local y entender las necesidades. Eso un poco como el comentario. Bueno, en Piura, la mayoría de los nuevos asentamientos informales, de hecho, son ocupaciones. Hay una mafia que está cerrando un espacio y luego vendiendo terrenos que no pertenecen a esa mafia a la gente, ¿no? Incluso muchas veces pagan más para su agua y luz que nosotros en la ciudad, ¿no? Porque es a través de esta mafia. Que el barrio se vuelve peligroso, lo veo mucho más en un proceso más consolidado. Si voy a un barrio informal como que tiene 10 años, todavía tengo un sentimiento que existe una comunidad, la gente viene de la sierra, gente muy humilde, etc. Y no me siento, también, bueno, es un sentimiento, ¿no? Bueno, obviamente siempre me comunico con un dirigente primero para entrar. No voy así nomás caminando, tomando fotos, ¿no? Siempre a través de una persona llegando a la comunidad. Pero eso de que con las bandas, con las mafias o con estos grupos, lo veo mucho más como un proceso después de unos 30 años. Allí recién como la segunda generación, los niños muchas veces, que tienen poca perspectiva, allí empieza muchas veces la delincuencia, al menos de mi impresión, ¿no? De mi percepción que tengo. También hay barrios donde no voy, porque sé que me van a robar las llantas del carro de frente. Sí, y eso quizás es la cosa menos mal que me puede pasar. Entonces a veces a estos ya sé que no, esto es muy peligroso, pero igual he ido a asentamientos humanos donde supuestamente hay bastante delincuencia, pero siempre voy. Bueno, primero, a veces también con Serenazgo, ¿no? Que me acompañan, para que la población me conozca. Y luego, si voy, siempre busco las personas que me conocen y me acompañan, ¿no? O llamo un día antes y poco a poco se dan cuenta como que, bueno, igual me dicen dónde ir y dónde no ir, pero siempre es como a través de algunas personas clave. Y eso creo que es la única posibilidad de entrar. Y bueno, también, obviamente no soy de acá. También, como digo, me ven desde lejos y a veces eso también es una desventaja. Pero también puede ser como, igual, tengo la sensación que después de algunas veces me quedo ahí, hablo y también lo encuentro súper interesante, no solamente de trabajo, también de la parte humana, ¿no? Es como súper interesante escuchar las historias y hago clases de inglés con los niños o cosas así, ¿no? Para también, bueno, tener como esta conexión y eso sí ayuda, pero sí, muchas veces es un proceso que va mucho antes del taller, ¿no? El taller se realiza después de 2 meses quizás, ¿no? Y allí, pero hasta el momento no ha pasado nada. Pero creo que por ahí, eso con que los políticos, bueno, invitan a las personas a vivir en la ciudad, eso no conozco de acá. Pero lo que sí es cierto, a veces no se fiscaliza por el miedo de perder los votos, ¿no? De estas poblaciones. Ahí va un poco. Pero bueno, sí, es mucho el tema de identificar a algunas personas que puedan ayudar, ¿no? Y creo que en Guayaquil, en el proyecto de SURLAB, tengo entendido que ustedes han trabajado bastante, ¿no? Con los dirigentes de barrio también. Exacto, exacto. Sí, justamente Javier previamente, antes de iniciar el proyecto, Javier Méndez, que es doctorando que está en Bélgica, ecuatoriano, es cuencano, él ya tuvo contacto previo y después durante el proyecto ya Félix ha tenido aproximaciones o ha trabajado de cerca con los dirigentes.
Respondiendo a la primera pregunta de Victoria, este webinar se está grabando, está siendo grabado y va a ser subido a la página web de Surlab. Entonces lo van a encontrar el día de mañana, por la mañana ya está subido, ¿no? Nosotros nos tomamos una tarde como para revisar o editar cualquier detalle y lo subimos. Normalmente no se edita nada, sino que de repente al final, obviamente se trata de que compactarlo y que pueda hacer, se lo sube a YouTube y se lo sube también a la página de Surlab. Entonces van a poder ahí revisar toda la presentación de Estela que nos mostró, ¿no? Quisiera, antes de continuar con ya estamos cerca de terminar, quisiera pedirles a todos los asistentes si pueden encender su cámara, porque nos gustaría tener una foto de recuerdo con Estela y con la mayoría de los participantes. Esto también va a nuestras publicaciones de Surlab y nos sirve como constancia que han estado, ¿no? Para conocerlos también, verlos. Muchos de Ricardo, ustedes también hay una última pregunta por acá. Claro. Ok. Si quieres tomar la foto primero. No, pueden mantener encendidas sus cámaras que yo les aviso, ¿no? Ya. Hagámoslo rapidito por allá, después se nos va. Yo creo que ya estamos bastantes con la cámara encendida, ¿no? Bueno, voy a tomar la foto, una captura de pantalla, ¿no? 1, 2 y 3. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, continuamos con las preguntas de Jorge Alvarado. Saludos. ¿Qué estrategias pueden ponerse en juego para lograr la seguridad de los espacios intervenidos, sobre todo en sectores muy deprimidos y considerados peligrosos? Esa es una. Y de Margarita Malo, buenos días con todos. Felicitaciones, Estela, por tu comprometido trabajo. Quisiera preguntarte, en los procesos participativos, ¿cómo has manejado los intereses particulares de los distintos grupos que comprenden las comunidades? Suele pasar que hay conflictos entre los distintos grupos e incluso hay ocasiones en que hay intereses políticos. Algo parecido a las preguntas de Victoria, pero bueno, Estela, por favor, tú. Sí, bueno, primero a la pregunta de Margarita, creo que en el primer lugar todas las ideas y también intereses se debería considerar, ¿no? Entonces escuchar de alguna manera. Pero también a veces me ha pasado que pasaron como algunos intereses que no tienen nada que ver con la intención que tenemos nosotros de mejorar el espacio público. Entonces realmente digo que ya eso en una manera amable, pero digo claramente que eso ya no es parte de nuestra discusión y que regresemos, ¿no? al tema. Es a veces difícil porque empiezan y la discusión se va por otro lado, entonces también es un poco, y no tengo una receta perfecta, pero depende bastante de la situación, pero sí, eso es el desafío, ¿no? De tener la discusión o mantener el tema y también regresar al tema importante. Pero creo que por ahí, en un primer lugar, se puede aceptar ideas, intereses, ¿no? Porque todos nosotros tenemos nuestros intereses, pero si va mucho del tema hay que decirlo. Y eso es así trabajo. Bueno, también es la ventaja que no trabajo para el sector público, ¿no? Que soy como una persona intermedia, ¿no? Que también está, por un lado, traduciendo eso a la población y traduciéndolo a la municipalidad, ¿no? Y funcionando un poco a favor de ambos, ¿no? Entonces eso creo que ayuda bastante, pero creo que si es así y si son intereses particulares, ya intento de hablarlo claramente o luego, porque a veces como después del taller decía, bueno, eso no es tema de hoy, lo podemos ver en otra ocasión y muchas veces se entiende. Y la verdad no he tenido muchos conflictos en los últimos años con estos temas. Con la pregunta de Jorge, ¿cuáles son las estrategias
Bueno, creo que en un primer lugar es el tema de la participación, involucrar a la gente, todo lo que ya he mencionado. He escuchado que existen algunas estrategias de poner colores que pueden ayudar en mejorar lugares, bueno, que incluso pueden mejorar la calidad de vida, tener plantas, todas estas cosas. Depende bastante del lugar, ¿no? Muchas veces, como digo, que son intervenciones pequeñas que pueden ayudar bastante, lo que también creo que hemos visto en las fotos de SURLab, ¿no? Tener un juego en el piso, si el piso lo permite, ¿no? A veces no hay una calle asfaltada, pero sí, eso ya cambia totalmente el lugar, puede cambiar totalmente el lugar porque los niños vienen sí o sí, ¿no? Y empiezan a jugar y eso ya también cambia otras cosas. Por un lado, como he dicho, en el parque que hemos implementado nosotros, ha cambiado la seguridad, ¿no? Como más movimiento en un espacio a través de una intervención pequeña, ha cambiado la seguridad o ha mejorado la seguridad, menos delincuencia. Y después de un tiempo, la empresa prestadora de luz se motivó a poner iluminación pública en este espacio, porque han visto que existe un uso, ¿no? Entonces fue todo una cadena. Y también la municipalidad se animó a recoger la basura, ¿no? Porque los vecinos no dejaron la basura por todos lados, sino también como ya tenían un espacio ocupado para el parque, tenían una esquina donde dejaban sus residuos sólidos, ¿no? Entonces, allí la municipalidad reconoció eso y ahora ya pasa el camión de basura. Y así son cosas pequeñas, pero todo es una cadena empezando con algo pequeño, ¿no? Y no tiene que ser un parque, también puede ser como simplemente un mural para tomarse fotos, ¿no? Y con un espacio para sentarse y allí con estas intervenciones se activa el lugar, ¿no? Y allí creo que cambia también y sí, también cambia la seguridad y todo. Bueno, eso. Listo, gracias Estela. ¿Alguien más del público que tenga alguna pregunta, duda, que quiera hacerle directamente a Estela, por favor? Con toda confianza, tienen la oportunidad. Bueno, si no hay más dudas o consultas, estamos ya acercándonos a la hora de terminar. Quiero agradecerles a todos los que han podido asistir. Llegamos a 84 asistentes, entre diversos tipos de participantes. Yo creo que ha sido uno de los mejores webinars, si no el mejor, a mi criterio, en el sentido de haber podido ver o observar ejemplos de este tipo de intervenciones. Como lo digo nuevamente y lo vuelvo a repetir, desde una base teórica, una base metodológica, con métodos específicos, y más que nada con una investigadora alemana, europea, que viene a nuestras tierras, a Latinoamérica, a apoyar, a estar junto a la gente, a darles la mano, y eso es valorable, o sea, es algo realmente admirable. Yo se lo he dicho a Estela y realmente creo que su aporte es inmenso para nuestras ciudades y obviamente se complementa con el apoyo que muchos investigadores latinoamericanos están desarrollando en sus ciudades también, ¿no? Entonces, forma parte de una relación fructífera. La GIZ, por ejemplo, ha tenido esa labor o esa tarea, y yo creo que Estela es un ejemplo de esa docente investigadora que obviamente saca adelante este tipo de proyectos de su propio esfuerzo y muchas veces de su propio tiempo personal. Así que quisiera pedir un aplauso, un gran aplauso. Lamentablemente no puede ser sonoro, pero es un aplauso de todos los que están aquí para Estela, por su trabajo, por su esfuerzo, y un agradecimiento muy profundo por parte del equipo de SURLab por asistir y por aceptar nuestra invitación a exponer aquí su experiencia. Gracias, Estela. Te dejo con unas palabras finales. No, creo que ya has dicho todo. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y bueno, como dije, que siempre son las cosas pequeñas que también pueden hacer un cambio, ¿no? Y creo que eso es algo bien bonito. Y a veces también tengo que decir que hay días que
bueno, ya me falta un poco la motivación, pero luego veo el cambio y eso también me motiva otra vez más, ¿no? Entonces creo que todos estamos en estas situaciones y también es muy bonito ver el cambio. Y para decir, bueno, de hecho me vine a Piura llegué a Piura con un trabajo de una cooperación internacional de 2 años y luego, bueno, decidí quedarme porque hay tantas cosas bonitas acá y bueno, ya. Quizás para algunos a veces se preguntan, ¿y por qué la alemana está en Piura? Pero fue como de la situación y siempre pienso ya un poquito más y así pasa el tiempo y bueno, lo paso bien. Perfecto, muchísimas gracias. Próximamente esperamos también tenerla, probablemente como parte del proyecto Surlab, vamos a desarrollar 2 talleres, uno con instituciones y me parece finales de noviembre o inicios de diciembre, y vamos a tener un taller con la comunidad de Santiaguito Roldós, finales de enero, estamos programándolo esto, en los cuales Estela, si todo sale de acuerdo a lo planificado, nos va a estar acompañando. Estamos muy cerca de la ciudad de Piura, a Guayaquil, entonces la idea es poder tener a Estela en algún momento aquí, que podamos poner en práctica estas metodologías, ¿no? O estos métodos con talleres junto con la comunidad, a los cuales todos los que están aquí y los que se quieran sumar están cordialmente invitados a participar. Nunca faltan manos, así que bienvenidos todos. Estaremos informándoles por medio de la página de Surlab y con sus correos electrónicos que nos han dejado en el momento de inscribirse o registrarse, vamos a hacerles envío de estas actividades que realizaremos como parte del proyecto. Finalmente, los invito también a ser parte de iniciativas. Quiero una última reflexión antes de irnos. Recuerden que el placemaking, de repente, por las municipalidades o por las instituciones que están dedicadas a realizar este tipo de procesos de transformación del espacio urbano de forma estandarizada, regeneraciones urbanas, no ven ese factor humano y ese factor social detrás de todo, ¿no? Entonces es súper importante que estas iniciativas basadas en placemaking, que a veces son malentendidas como simplemente maquillaje, realmente estos ejemplos nos demuestran que son intervenciones con una profundidad teórica y metodológica que avalan la verdadera participación ciudadana y la transformación real de espacios urbanos y los procesos de apropiación y adaptación que son muy importantes para mejorar la calidad de vida de este tipo de asentamientos y de las familias más que nada, ¿no? Gracias a todos nuevamente, gracias Estela, y estaremos próximamente en contacto con ustedes. Que tengan un bonito día, una bonita tarde o una bonita noche desde donde estén conectados. Un gran abrazo para todos. Gracias.